Bueno, buenas noches, Puerto Plata. Bueno, ¿cuántos están aquí que tienen más de 80 años? ¿Cuánto tiene, mi querida? ¿Más de 90? Está ahí, como mi madre. Ahí está, ya casi para llegar a los 90. Muy bien. Más de 90. ¿Cuánto tiene? 102. No, 92. Bueno, ¿alguien más de 92? ¿Cuánto tiene, mi querida? Ah, ahí está. ¿Y es más grande o más chica que...? Bueno, ¿hay otro más grande? No. Bueno, quiero decirles que si usted cree que... Si usted tiene menos de 92 años o 92, esta conferencia es para usted. Porque hablaba recién Israel de mi suegro, Miguel. Hace un poquito de eco el micrófono. Este año cumplimos con nuestra iglesia 32 años, desde que la fundamos. Y mi suegro cumplió 80 años. Así que le hicimos un reconocimiento público, porque a la gente hay que reconocerla en vida, ¿verdad? Y entonces le dije, Miguel, Caleb tenía 85 y pidió un monte. ¿Vos qué vas a pedir a los 80? Y él me dijo, Gustavo, durante 17 años fui viajante de una empresa por todos los pueblos del estado de Santa Fe, donde nosotros vivimos, y sueño con que cada pueblo haya una iglesia. Y yo dije, si este hombre con 80 tiene sueños, dígame, querida, ¿usted con 92 tiene sueños para Dios? Claro que sí, ¿verdad? Así que si usted cree que esta conferencia, Regocijo Juvenil, Desafíos para una Generación 2, 2018, tienen tantos tiros estos chicos que... Bueno, si usted cree que solamente es para ellos, quiero decirle que no es así. Los desafíos que los jóvenes nos han propuesto es para todos los que estamos aquí. Si Cristo está en mi corazón, los desafíos de la palabra son para mí también. Así que si usted vino a ver qué hacían los jóvenes, lamento decepcionarlo. Usted también tiene que aceptar los desafíos de Dios. Con respecto a todos estos jóvenes, los felicito por la presentación. Me han dejado con la boca abierta. Versículo acá, allá, acá, muy bien. Muy bien. Es una bendición memorizar versículos y la verdad que los felicito y los animo para esta semana de regocijo. Bueno, ustedes han leído junto conmigo Habacuc capítulo 3. Y el título, y vamos a trabajar un poquito con una placa de PowerPoint. Vos me seguís, me das un control, no se me duerma, Yo le hago así y cambiamos de placa. ¿Está? Lo vamos a presentar aquí, renovando desafíos. Si vamos a tener desafíos para una generación, necesitamos venir desde la palabra y pensar en los desafíos. Yo no sé cuánto usted conoce del profeta Habacuc, pero para los que no saben, el profeta Habacuc, todo el libro es un testimonio de su relación con Dios. Este hombre está en una situación de profundo conflicto nacional. Hay cosas que él no puede aceptar. En la vida siempre hay muchas cosas que nos cuestan aceptar, ¿verdad? Oh, pero ¿cómo le va? Muchas gracias. A ver cómo anda esto. ¡Oh! Espectacular. Muy bien. En la vida hay muchas cosas que nos cuestan aceptar, ¿verdad? A veces tenemos conflictos familiares, a veces situaciones económicas, a veces conflictos que nos vienen de afuera y que no esperábamos. Y sin darnos cuenta, a veces hasta nos enojamos con Dios. O no entendemos cómo Dios funciona. Si usted todavía no abrió su corazón a Jesucristo, probablemente muchas veces le haya preguntado a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Y en realidad, como todos vivimos esas experiencias, la Biblia tiene la virtud de mostrarnos hombres que se encontraron con Dios en situaciones conflictivas. ¿Cuál era el conflicto de Habacuc? Habacuc tenía dos problemas. Vivía en un tiempo, para los que les gusta estudiar la Biblia, acá estamos históricamente parados en 2 Crónicas capítulo 36. El rey de Israel en ese momento era Joacim. La situación política era caótica, la invasión babilónica ya llegaba. Dios le había dicho al profeta que esto era irreversible. ¿Cuál era el problema de este hombre? Dos problemas. El primero, no podía entender cómo Dios permitía que su tierra y su pueblo, Judá, no tengan una chance de arrepentimiento. Que Dios le había mandado una y otra vez palabra y no había manera de que reaccionen.
Y el segundo problema que tenía era cómo Dios iba a utilizar una nación pagana como los babilónicos como una herramienta para traer un juicio a su propio pueblo. Saben que en la Biblia esto se repite mucho, ¿no? Por ejemplo, usted va al capítulo 73 del libro de los Salmos y ahí hay otro hombre en conflicto. ¿Cuál era su nombre? Asaf. Asaf ve la prosperidad de los impíos, mira su propia realidad, no entiende cómo pueden prosperar personas que están en contra de Dios y el hombre entra en conflicto hasta que se encuentra con Dios. La Biblia dice hasta que entré al santuario de Dios. Jonás es un hombre en conflicto. Jonás no podía aceptar que Dios tenga misericordia para una nación pagana como era Nínive. Le pidió misericordia a Dios cuando estaba dentro del pez y no aceptaba que Dios tenga misericordia para una nación pagana. Y si usted sigue en la Biblia, va a ver que el libro de los Salmos es un compendio de gente en conflicto. Tal vez su vida es así. Quizás ha venido en esta noche en conflicto, esperando una respuesta de parte de Dios. Y como Dios nos ama, como Dios es bueno, como Dios siempre tiene la palabra justa para nuestras vidas, como Dios nunca se equivoca, a pesar de nuestra infidelidad, Dios le sale al encuentro a Habacuc con respuestas y desafíos que le renuevan la vida. Si usted lee el capítulo 1 y 2, es el hombre en conflicto. Pero llega al versículo 20 del capítulo 2 que no hemos leído y hace una declaración que es una bisagra, un antes y un después en la experiencia de este hombre. Él dice, Habacuc 2:20, el Señor está sentado en su trono. Como queriendo decir, hasta aquí llegué, contemplé a Dios. Y a partir de ahí, aunque sabía que la invasión babilónica, caldea, era irreversible, aunque sabía que el hambre y la crisis económica que venía era imposible de evitar, aunque todo eso ocurría, él siente que Dios le produce una renovación. Y yo quisiera traerles en esta semana de regocijo juvenil, donde pensamos en desafíos para esta generación, desde la palabra y desde la experiencia de Habacuc, 4 desafíos para todo el pueblo de Dios en esta semana. Si llegamos a los 4, damos los 4, si no hasta donde llegamos, no nos vamos a pasar del tiempo y quizás seguimos mañana. Vamos a ver un poquitito y nos vamos a ayudar. Ahí está el capítulo 2. Tenemos 4 problemas como cristianos y tenemos 4 desafíos de parte de Dios. Observe, el primer problema que tenía el pueblo de Dios en aquel tiempo era un pueblo tomado por la religiosidad. Y entonces el desafío de Dios es, a la religiosidad hay que transformarla por más cercanía a Dios. En segundo lugar, el segundo problema que tenía esta gente era egoísmo. Y el egoísmo en la vida cristiana requiere más carga. El tercer problema es la insensibilidad hacia las oportunidades que Dios tenía. Y entonces Dios le trae más compasión. El cuarto problema que enfrentaban era un tremendo materialismo. Y entonces Dios les ayuda con un desafío de contentamiento. Así que en todos estos versículos, el 12, el 16 y el 18, encontramos 4 desafíos para la iglesia de Jesucristo hoy. 4 problemas que necesitan 4 renovaciones de la palabra de Dios. Así que mientras vamos desandando los versículos, mientras vamos mirando cada uno, permítame sugerirle en el nombre del Señor que se abra a la renovación de la palabra de Dios en su vida. Usted es parte del pueblo de Dios, yo también. Y en este tiempo final donde el que ha de venir vendrá prontito, donde nos queda muy poquito tiempo para hablar de Cristo, la iglesia tiene que experimentar una renovación desde la palabra. Vamos a la primera de todas ellas. ¿Cuál es la primera? El primer problema que teníamos aquí es la religiosidad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de religiosidad? Hay un teólogo alemán, Paul Tillich, lo pueden googlear después si quieren, y él decía, un religioso es alguien que el domingo pide perdón por los pecados del sábado y por los que va a cometer el lunes. ¿Me entiende? Él decía, la diferencia entre un creyente y un religioso son como las hojas del árbol en otoño. Caen al piso, tiene la misma forma de una verde que está arriba, tiene el mismo diagrama,
La diferencia es que una tiene vida y la otra está. Eso es un religioso. ¿Cuál fue el gran problema de los israelitas para llegar a semejante juicio de Dios? Si usted lee el capítulo 36 del libro de Segunda Crónicas o los últimos capítulos del profeta Jeremías, va a ver el desastre que vivieron hasta que llegó Nabucodonosor, quemó el templo, quemó los muros y fue tremendo el juicio y pasaron 70 años hasta que volvieron. Pero ¿cuál fue la razón? El primer problema que tenían era una tremenda religiosidad, es decir, para los judíos toda la vida, si el templo estaba de pie, todo estaba bien. No importa cuántos pecados cometían, no importa las barbaridades que hacían. En Jeremías, por ejemplo, cuando el profeta se les presenta, ellos decían, templo de Dios es este, templo de Dios es este. Si el templo está de pie, Dios nos está bendiciendo. El problema es que Dios ya no estaba en el templo, porque habían llenado de religiosidad y habían vaciado al pueblo de fe. Cuando Jesucristo irrumpe en la sociedad palestina, los fariseos habían hecho lo mismo. Habían traído de la ley más de 600 preceptos, lo habían llenado de religión y lo habían vaciado de fe. Por eso Jesucristo, cuando se paró, dice en el Evangelio, uno mayor que el templo está aquí. ¿Saben? El problema más grande que podemos enfrentar en nuestra vida cristiana es cuando nos llenamos de religiosidad y nos vaciamos de la presencia y la frescura de la persona del Señor. Así que el mensaje que recibe Habacuc aquí, tanto en los versículos 3 como el versículo 16, es más cercanía. Si usted puede leer conmigo, yo le voy a pedir que me acompañe en estos versículos, porque para mi vida fue impactante volver a leer la experiencia de este hombre. Dice el capítulo 3 de Habacuc, versículo 2. Escuche. Señor, Jehová, he oído tu palabra y temí. Vaya al versículo 16. Oí tu palabra y se conmovieron mis entrañas. ¿Qué está diciendo este hombre? En medio de tanta religiosidad, en medio de tanta experiencia, descubro tu palabra y se produce una renovación tan grande que es el fruto de la cercanía de la presencia de Dios. Exactamente todo lo contrario de lo que habían vivido en ese tiempo toda la casta religiosa de Israel. Miren, cuando la iglesia de Jesucristo pierde la experiencia de la cercanía del Señor, nos llenamos de religión y nos vaciamos de fe. Algunos de nosotros perdemos tanto la visión de esto que creemos que mientras vengamos a todas las reuniones, pongamos nuestras ofrendas, traigamos nuestros hijos a la escuela dominical, Dios ya nos está bendiciendo. De hecho, todo esto es una tremenda bendición. Es parte de los mandamientos de la palabra. Pero el punto más importante es que la vida de cada uno de nosotros, en este tiempo final que nos toca vivir, necesita más cercanía, más experiencia de renovación en la palabra de Dios. Estos jóvenes nos dijeron 20, 30 versículos. Ahora esos versículos, si solamente es un relato que se dice desde la mente, no modifica nada, no mueve el amperímetro. Pero cuando esa palabra, como la experiencia de Habacuc, produce un terremoto tan grande, él dice, oí tu palabra y temí. Oí tu palabra y se conmovieron mis entrañas. Aquí hay un doble efecto de cuando una persona abre el alma frente a la presencia de Dios y permite que le renueve completamente en la vida. La primera de todas las bendiciones la hemos leído en el versículo 2, la segunda en el versículo 16. La palabra entrañas que aparece aquí era, desde el idioma original que fue escrito este libro, tiene que ver con el interior, donde radican los sentimientos, las emociones. Lo que está queriendo decir es, Señor, en medio de todo el conflicto que estaba, escuché tu voz y fue tan fuerte el terremoto que viví, que se conmovió todo y me di cuenta que toda esta religión que tenemos es absolutamente inútil si tu presencia no es la que se manifieste cada día en cada una de nuestras vidas. Saben que lo que está experimentando este hombre no es otra cosa que el quebrantamiento. El terremoto que vivió este hombre produjo un quebrantamiento en su palabra. Yo quiero decirles algo. Todos necesitamos experimentar
un quebrantamiento. ¿Qué es un quebrantamiento? Es cuando un hombre y una mujer frente a la presencia de Dios caen como Isaías en el capítulo 6, ¿se acuerda? Ve la gloria de Dios y cae al piso. Porque la luz de la presencia de Dios revela todas las telarañas del alma, toda la oscuridad del interior. La ausencia de la presencia del Señor nos llena de un marco religioso donde, cumpliendo todos los ritos, se nos colan pecados terribles. ¿Siente usted que tiene que experimentar un quebrantamiento en la presencia del Señor? San Agustín decía, cuando un hombre se quebranta, son las lágrimas del alma. Había un joven que me fue a buscar al aeropuerto para una conferencia, y mientras íbamos por el carro hasta el lugar donde estaba la conferencia, me contó su testimonio. Él me dice, ¿sabés que conocí a Cristo, pero yo vengo de un pasado de consumo de drogas muy fuerte? Conocí a Cristo como Salvador y empecé a luchar para dejar todo esto. Pero en realidad dejé las drogas, pero nunca dejé de tomar alcohol. Y mi esposa me decía, ya tenés que terminar con esto, Cristo es tu Salvador. Y yo dejé el alcohol, pero seguí adicto al juego. Eso se llama ludopatía. Dice, yo trabajaba todo el día en un taxi, ¿me van entendiendo lo que le explico? Y con lo que recaudaba de todo el día me metía en el casino y quemaba todo el dinero. Y yo creía que podía postergar la decisión una y otra vez. Pero mi esposa queda embarazada y mi hija nace con síndrome de Down. Esa niña es una bendición para nosotros. Pero cuando esa niña nació, yo sentí que era un antes y un después para nuestra vida. Y me quebranté. Y entregué todo al Señor. Y todo aquello que me arruinó la vida durante décadas ha pasado a ser un pasado. Como dice alguna canción, lavó mis pecados y los sepultó en lo profundo de la mar. Quizá en esta mañanita, en esta tardecita, alguno de nosotros necesitamos experimentar el quebrantamiento para romper algunas estructuras de nuestra vida. Quizá haya hogares aquí donde hay enfrentamientos entre el esposo y la esposa, donde hay resentimientos, donde hay violencia, donde hay palabras agresivas, donde hay una suerte de repetición una y otra vez, y algo tiene que romper este círculo vicioso, este statu quo que está destruyendo el hogar. Cristo lo tiene que romper en esta noche. Quizá haya jóvenes aquí que en este desafío de la nueva generación hace tiempo que están esperando dejar cosas que les tienen detenida la vida. Es increíble cómo el diablo tiene el poder para detener la vida de cristianos. Es como si los congelara en un momento de la vida, por pecados ocultos, por malas compañías, por malas decisiones, y los años pasan y quedaron detenidos y parece que nunca pueden salir de ahí hasta tener un encuentro transformador con el Señor. Dice Habacuc, oí tu palabra y se conmovieron mis entrañas. Pero dice algo más, en el versículo 2, oí tus palabras y temí. Este es el segundo aspecto de la renovación de una profunda cercanía con el Señor. No solamente se rompen cuestiones de la vida que nos han arruinado, que nos han hecho perder los años, que nos arruinan el matrimonio, que nos arruinan la juventud, sino cuando esas cosas se sueltan y se entregan a los pies del Señor, la renovación de Cristo va un paso más allá. ¿Y en qué tiene que ver en esto? En este concepto que aparece en el versículo 2, dice, escuché tus palabras y temí. Es decir, la religión se reemplaza por el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es terror de Dios. Pero el temor de Dios es una bendición extraordinaria que tiene que experimentar el creyente y la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es el temor de Dios, Gustavo? Es saber que Dios está en todos lados. Es saber que Dios me ve aunque nadie me ve. Es saber que en cada paso donde voy hay un Dios 3 veces santo que me mira y espera que mi vida sea un reflejo de su pureza y de su santidad. Es un Dios que espera que nosotros como cristianos marquemos una diferencia en esta generación, como ustedes decían. Miren, solemos hablar con los jóvenes de nuestro país y la pregunta es, ¿tus compañeros de universidad les interesa a Dios? Por lo menos en Argentina no les interesa a nadie. Hace
7 días en la ciudad de Buenos Aires, lo pueden googlear después en clarín.com. 5.000 personas participaron en Buenos Aires en lo que se llama una jornadas colectivas de apostasía. ¿Saben qué es eso? Renuncian a su fe. Es todo bajo una lucha por la legalización del aborto. Y entonces dicen, la iglesia no me representa, yo renuncio a mi fe. Yo leo esas palabras y me vienen todo en la larga lista que aparece en Judas, que aparece en 2 Timoteo, de los que serán las características de los hombres del tiempo final. Es decir, son señales que nos están diciendo en una sociedad que no quiere saber nada de Dios, que le da la espalda a la iglesia. La pregunta del millón es, ¿cómo van a ver a Cristo? Les doy una mala noticia, a la gente no le interesa entrar a la iglesia. Entonces los cristianos afuera tenemos que mostrar a Cristo, no hay otra. Como no quieren venir a escuchar de Cristo, necesitan ver a Cristo en tu vida. Vos tenés que ser distinto en la universidad, vos tenés que ser distinto en el club, en el barrio donde estás, en la profesión, en el hospital, en la fábrica. Cuando Él dice, oí tus palabras y temí, dijo, yo no puedo ser igual que el resto. Tengo que ser distinto. Queridos míos, la marca de una generación que va a tomar un desafío es la marca de la diferencia. No podemos santificar el mundo, no hay manera. No hay manera. Por eso cuando tomamos la palabra de Dios, aunque todo el mundo piense de una manera, nosotros creemos y afirmamos los valores bíblicos como valores de vida y morales. Miren, mi hijo Andrés se casó en marzo. Lo siento, chicas, ya no se los puedo ofrecer. Terminó su carrera universitaria y se casó. Y cuando se iba a casar, fue a ver un médico por un problema de amígdalas. Y le dice, bueno, yo te tengo que sacar las amígdalas, Andrés, ya no dan más. Bueno, vamos a hacerla después de marzo porque me caso. ¿Qué? Me caso. ¿Cuántos años tenés? 24. Vos estás loco. El casamiento es un fracaso en la sociedad. Claro, uno mira la curva ascendente de divorcios, que se cruza con la curva descendente de casamientos, y entonces no hay una sola persona en la sociedad que afirme que el matrimonio ha triunfado. Ahora, cuando un joven cristiano decide casarse, lo hace en una contracultura, porque todos viven en concubinato, porque todos conviven y porque nadie se casa. Por eso tenemos que ser diferentes. Dice Habacuc, oí tus palabras y temí. Cuando mi hija se iba a casar y se iba a recibir, en una charla con sus compañeras de universidad le dijo que ella era virgen. Nadie le creyó y no se imaginan las cosas que le dijeron. Para el mundo es lo más normal las relaciones prematrimoniales, chicos. Pero la Biblia dice que tenemos que ser diferentes y vivir una vida de pureza. Esto es así. La gente se divorcia por cualquier cosa, pero nosotros creemos en el matrimonio para toda la vida. Aunque todos piensen distinto, nosotros escuchamos la palabra de Dios y tememos. Y el temor de Dios significa una transformación profunda que no viene de venir a las reuniones y escuchar las verdades, que de hecho son una bendición. Se transforman y se internalizan cuando yo en la cercanía con Dios me conmuevo de la presencia de Dios. Observen las bendiciones de una vida con temor de Dios. No me quiero pasar de la hora. Ahí está el reloj, me quedan unos minutitos nomás. Observe conmigo. El temor de Dios hace 4 cosas en la vida de la persona. Número 1, el temor de Dios purifica la vida del cristiano. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, son 4 P, si quieren anotar. Número 1, purifica. Dice, así que hermanos, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando, ahí la palabra en el griego es madurando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué purifica? Y porque la presencia de Dios es tan fuerte
que yo sé que aunque mi esposa no me ve, mi patrón no me ve, mi novia no me ve, Dios me ve. En segundo lugar, el temor de Dios pacifica, nuestra segunda P. Dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 1, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Miren, no hay manera de tener relaciones interpersonales sanas si no es bajo el temor de Dios. ¿Cómo hace una mujer para perdonar a su marido? Lo hace bajo el temor de Dios. ¿Cómo hace una esposa para someterse a un hombre que no es cristiano? 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, y ganándolo sin palabra, con el temor de Dios. ¿Cómo hace un padre para perdonar a un hijo que le falló? Con el temor de Dios. ¿Cómo hace un hijo para perdonar a un papá y una mamá con la cual tuvo un conflicto o algo? Lo hace por temor y obediencia a Dios. Cuando Pablo dice esto, sométanse unos a otros en el temor de Dios, lo pone como una cartelera gigante y a partir de allí, relaciones entre padre, hijo, esposa, esposa, amos, empleados. Es decir, ninguna relación interpersonal va a ser sana a menos que lo hagamos con temor de Dios. En mi actividad secular, nosotros tenemos una empresa que comercializa artículos deportivos y tenemos varios empleados. Y yo cada mañana que me levanto le pido al Señor que me ayude a ser un patrón en el temor de Dios. Porque los que trabajan conmigo, por más que sean empleados, son iguales a mí. Porque tienen que saber que yo tengo que honrar a Dios con mi profesión. Como usted con su medicina, en la empresa donde trabaja. No importa si todos roban en la fábrica, yo no voy a robar por temor de Dios. No importa que todos se copien en los exámenes, yo no voy a copiar por temor de Dios. No importa que todos mientas en las relaciones matrimoniales, yo no lo voy a hacer por temor de Dios. Entonces, cuando el eje que me modifica la conducta tiene que ver con el temor de Dios, mi vida y mis relaciones se pacifican. Quizá en esta noche, usted, mi querido hombre, mujer, necesita tomar decisiones que la viene postergando porque el otro no cambia, porque el otro no toma la iniciativa. No importa si no toma la iniciativa. Tome la iniciativa usted por temor de Dios. Tome la iniciativa conmigo para abandonar ese pecado que le está arruinando la vida, por temor de Dios. Tome la iniciativa para cambiar las relaciones matrimoniales, por temor de Dios. Tome la iniciativa para honrar al Señor con sus bienes, como dice Proverbios, por temor de Dios. Tomemos la iniciativa de dedicar nuestras vidas a Cristo, por temor de Dios. Claro, el temor de Dios purifica, el temor de Dios pacifica. 3, el temor de Dios preserva. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 6, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Un pastor viajaba de una localidad a otra. Y como era una distancia muy grande, se tuvo que quedar en esa ciudad a dormir a la noche. Cuando llegó al hotel, subió a su habitación y empezó a escuchar un montón de ruidos y gritos y música en la plaza que estaba frente a la ventana de la habitación que daba a la plaza central del pueblo. Llama al conserje y le dice, ¿qué es lo que pasa? No, hoy es una fiesta popular. ¿Sabe, mi amigo? Esto es una fiesta de descontrol. Aquí todos beben, se emborrachan y puede haber buenas chicas para usted si usted quiere bajar. Y él sintió que el enemigo venía con toda la oscuridad para quebrarlo. ¿Sabe qué hizo? Tomó la llave, cerró la puerta, abrió la ventana y tiró la llave. ¿Y sabe qué dijo? Prefiero pagar una copia de una llave antes de perder mi integridad. ¿Sabe qué es eso? Temor de Dios, que nos preserva del mal. Voy a hacerte una pregunta incómoda. ¿Hay alguno aquí en esta noche que está paradito en la cornisa, a punto de ser empujado por el destructor, el enemigo de nuestras almas, para tomar una decisión que nos va a arruinar toda la vida? ¿Hay algún joven, una señorita que está inclinando su corazón a alguien que no es de Cristo? Por temor de Dios, preserva tu alma. Estás a punto de cometer un error en la vida. Por temor de Dios, preserva tu alma. Es lo que dijo José en el libro de Génesis. En medio de la tentación, él dijo,
¿cómo haría yo tan grande mal? ¿Y pecaría? Eso es temor de Dios. Así que decimos que el temor de Dios pacifica, decimos que el temor de Dios purifica, decimos que el temor de Dios preserva, y último, el temor de Dios proyecta. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 1, versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, y aquí viene nuestra frase, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y sí, es así, jóvenes. En esta semana de regocijo que han organizado, y una vez más los felicito, el desafío que es que en esta peregrinación, que arrancamos en la cruz y terminamos en el cielo, estamos de paso aquí. Estamos de paso para mostrar a Cristo. Estamos de paso. Y entonces mientras nos conducimos, nuestra vida hasta la eternidad tiene que ser parte del proyecto que Dios ha preparado, como Pablo dice a Timoteo, antes de los tiempos de los siglos. Claro, la única manera que el proyecto de Dios no se trunque, la única manera de que el proyecto de Dios para tu matrimonio y para tu vida no quede al costado del camino, la única manera para que no seas un Demas que quebró el proyecto de Dios, es lo que dice Pedro. Hay que conducirse con temor todo el tiempo de cada peregrinación. Conclusión, de los 4 renovaciones solo vimos una en esta noche. Dejamos a las otras 3 para mañana y vamos como vamos con el tiempo. Pero yo quiero concluir de esta manera. La pregunta es, ¿tendremos la experiencia de Habacuc cada uno de nosotros en esta noche? ¿Podremos esta noche llegar a nuestra habitación mañana antes de ir al trabajo y preparar el café, tomar la palabra y experimentar como este hombre, escuché tus palabras y se conmovieron mis entrañas? ¿Cuánto hace que no le pasa eso con Dios? Necesito un encuentro con Cristo. ¿Saben que en el Evangelio eso le pasó a un religioso? Se llamaba Nicodemo. Nicodemo era maestro de la ley, hablaba de Dios, no conocía a Dios. Y de la vergüenza que sus contemporáneos lo puedan ver con el Salvador, fue de noche a buscar a Cristo. Y vino a Cristo con la pregunta del millón: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Señor, conozco la ley, enseño la ley y no puedo resolver la pregunta del millón. Una vez hablé esto con un sacerdote. Le digo, todo esto que estamos discutiendo, pregunta del millón, mañana se muere, ¿dónde va? Y cuando la religión no puede responder esa pregunta, solamente la podemos encontrar en aquel que venció la muerte, que fue Jesucristo. Y entonces él le dijo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre siendo viejo? Tenés que nacer de nuevo. ¿Pero cómo es esto? Tenés que nacer de nuevo. ¿Y cómo ocurre esto? Tenés que nacer espiritualmente. Tenés que vivir un terremoto espiritual cuando Cristo entra en tu corazón. Tenés que confiar y entregar tu vida a Él y dejar que Él acomode todo el lío de tu familia, de tu vida, de en tu interior. Queridos míos, cuando Cristo llega a una vida, la hace nueva. Cristo no emparcha, Cristo hace todo nuevo. Cristo tiene el poder en esta noche para que nuestra religiosidad caiga, que no nos ha ayudado para nada, darnos un lugar en el cielo, perdonar nuestros pecados, darnos una nueva vida. Si tú te encuentras con Cristo en esta noche, como Habacuc, vas a experimentar un encuentro con Cristo que te mueve toda la estantería. Quisieras tener este encuentro con el Señor, Cristo está en este lugar. Vamos a inclinar la cabeza, vamos a orar todos con el Señor, los que somos de Cristo. Señor, necesito que quites toda la religiosidad de mi vida y me renueves como este hombre Habacuc, y la cercanía me llene de temor y de conmoción. Señor, arregla lo que está mal en mi vida. Quiero mostrar a Cristo, pero tal vez entre nosotros, en este ilustre auditorio, haya un amigo, una amiga
que ha llegado con sus cargas, sus conflictos y necesita un encuentro con Jesús. Quiero decirte que Él te ama, que ha muerto en la cruz por tus pecados, que resucitó al tercer día y que ahora está llamando a la puerta de tu corazón. Solo tienes que abrir tu corazón con una oración de fe y yo te voy a ayudar allí donde estás. Quiero invitarte a que puedas orar conmigo en el silencio de tu corazón y permitas que Jesús entre, transforme, cambie, ilumine tu oscuridad y te dé su salvación. ¿Estás listo? Ora conmigo en esta noche. Dile al Señor así: Señor Jesús, ora conmigo, dile así: Señor Jesús, en esta noche me doy cuenta que te necesito. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte que entres en mi corazón. Señor, sálvame. Dígale así: Señor, sálvame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todos con la cabeza inclinada. Estamos orando en la presencia del Señor. Saben, yo quisiera conocer quiénes han orado conmigo en esta noche y se han encontrado con Jesús. Levante su mano al cielo para que yo le pueda conocer. ¿Alguien ha orado conmigo en esta noche? Levante su mano sin temor. Dios está aquí. ¿Hay alguien? Dios te bendiga, querida. Baja tu mano. ¿Quién más ha orado conmigo en esta noche? ¿Alguien más le ha dicho a Cristo que entre en su corazón? ¿Hay alguien que necesita volver? Dios te bendiga, corazón. Qué lindo. El Señor te bendiga. Hoy vino un niño y me dijo: pastor, en el Congreso recibí a Cristo, y era un morenito así, chiquitito. ¿Alguien más ha recibido a Cristo como Salvador? ¿Hay alguien que necesita volver al Señor? Alce su mano al cielo. Este es el momento para volver a Cristo. ¿Hay alguien? Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres tan bueno con nosotros. Y a pesar de nuestras profundas infidelidades, tú sigues siendo fiel. Dios ha sido fiel. Y has venido con tu palabra a renovar tu pueblo. Te doy gracias por esta semana de regocijo de estos queridos jóvenes. Bendícelos y bendice cada familia representada en esta noche. Y Señor, acorrala nuestras vidas para estar en tu presencia y experimentar tu renovación. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.